el tema con que vamos a comenzar es presupuesto. El presupuesto se puede definir como la expresión cuantitativa y monetaria de un plan de acción, el cual ayuda a coordinar aquello que se debe hacer para lograr el poner en marcha ese plan. Es decir, ayuda a dirigir al negocio porque va a anticipar la marcha del mismo en un entorno competitivo. También va a ayudar a analizar desviaciones y esto va a ayudar a profundizar el conocimiento de la situación del negocio. Entonces, podemos decir que tiene una doble vertiente. Por un lado, ayuda a anticipar y por otro a analizar. Y esto nos va a ser de gran utilidad para poder dirigir empresas en entornos hostiles, que los entornos hostiles de la empresa son los que estamos viviendo en base a todos los cambios que hemos visto a lo largo del curso. Esto va a ser un plan detallado donde nosotros vamos a prever los ingresos y las necesidades de adquisición que vamos a tener, ya sea de recursos materiales como financieros, y los va a alimentar en determinado periodo de tiempo. Va a incluir información del pasado porque vamos a tomar datos, pero también vamos a prever otros datos del futuro, tanto financiero como no financiero. Estos datos van a ser registrados en forma rutinaria por medio de tablas y a la vez va a poder expresar la estrategia de la empresa. Es decir, la estrategia son los planes que apuntan a diseñar una ruta para poder lograr ciertos objetivos a largo plazo. Esta estrategia se va a materializar en las metas de venta, en los costos de producción, de servicios, de distribución, que son necesarios para alcanzar esas metas de ventas, los flujos de efectivo que vamos a necesitar, las necesidades potenciales de financiamiento que podemos requerir para poder operar. Es decir que este presupuesto en cuantitativo va a tratar de describir esa estrategia que nosotros tenemos. Por otro lado, también vamos a ver que cuando nosotros planificamos estratégicamente, vamos a ver la misión y los valores de la empresa. Y ahí vamos a partir a un plan estratégico que va a ser cuantitativo por medio de objetivos numéricos, manifiesta, o decir, va a expresar las políticas y líneas de acción, y temporal en X tiempo. Los objetivos también van a ir de la mano del presupuesto, dado que van a ser medibles, van a ser enmarcados en determinado tiempo y con el presupuesto vamos a poder lograrlo de forma económica, ¿no? También vamos a tener los lineamientos y la política que va a decir qué va a hacer y qué no va a hacer la empresa, por qué lo hace y por qué no lo hace. Y después vamos a tener el plan de acciones que va a tratar de bajar en tierra. Cuando nosotros hablamos, primero tenemos unos fines de la empresa, después tenemos un FODA, una situación del entorno. Ahí formulamos nuestra estrategia, nuestra política de valor para los stakeholders. Luego vemos los objetivos a corto y a largo plazo por centros de responsabilidad. Y ahí es donde nosotros hacemos el proceso presupuestario. Lo evaluamos y vemos desviaciones. Si bien es un proceso de control a posteriori porque van surgiendo las cosas, yo puedo ver de cara al futuro porque voy a priori. Es decir, yo pienso que va a ocurrir en X años y en base a eso que yo planifico. ¿Cómo planifico? Planifico a corto plazo, a un año, a 6 meses. ¿Y cómo evalúo si eso se cumple? Semanal, por día, por mes. Vamos viendo dependiendo qué tan estable es el negocio de la empresa. Bueno, como decíamos, es una expresión cuantitativa y monetaria de ese plan de acción y va a poder coordinar lo que se debe hacer para lograr los objetivos. Son planes de acción de la empresa limitados en su centro de responsabilidad que se han fijado para X periodo. Van a figurar explícitamente todas las necesidades que tenemos explícitamente porque aparecen con números. Nosotros hablamos de ventas, a costo, a compra o qué materiales necesitamos, pero eso lo marcamos con números. Entonces va a expresar esa estrategia que nosotros tenemos. Cuando nosotros preparamos este presupuesto, bueno, vamos a necesitar a toda la empresa, todas las funciones del negocio. Es decir, debe haber coordinación y comunicación dentro de la compañía, como también con los proveedores y con los clientes. Es decir, se deben materializar los planes y se debe hacer un correcto seguimiento para poder implementarlo.
También depende el sistema de coste que tenga la empresa. Muchas veces se utiliza el costo estándar, más o menos para poder calcularlo, pero depende porque la empresa puede tener un sistema de costeo por actividades y bueno, en base a ese sistema por actividades es que nosotros vamos a hacer el presupuesto, pero por generalidad se va a usar costos estándar. Primero se deben fijar esos objetivos de acción y después ir de la mano al plan estratégico. Todos los años los puedo hacer. Puedo hacerlo cada 6 meses, puedo hacer cuatrimestres, puedo hacerlo una vez puntual para determinado trabajo. Depende de qué presupuesto nosotros vemos. Puede ser un presupuesto interno o puede ser para una fuente de financiamiento y yo tengo que proyectar un estado financiero. Y también vamos a tener que evaluar los desvíos de forma corta para que no se acrecenten los mismos y pueda hacerlo, pueda corregirlo de una buena manera. Y también deben participar todas las áreas de la empresa. Cuando hablamos del análisis temporal, nosotros vemos que el control a pasado es el control posterior. Y acá tenemos los estados financieros normales que ustedes vinieron viendo, los ratios, indicadores sobre los mismos. De acá vamos a ver a largo plazo, a futuro, el control a priori. A una semana o hasta un año va el plan operativo. Si yo voy un poco más extenso, un año, 6 meses, un año y medio, tenemos el presupuesto. Si voy a más largo, tenemos el plan estratégico. Eso vendría a ser, el presupuesto estaría en el medio, estaría bajando tierra, poniéndole números y poniéndole cálculos a ese plan estratégico que a veces queda en una nube y bueno, nosotros tenemos que bajar a tierra, aterrizarlo y ver qué tan posible es. ¿Qué aporta este presupuesto? Bueno, nos aporta una gran cantidad de cosas dentro de la empresa. Primeramente, va a facilitar la toma de decisiones al conocer los costos, las variables que interactúan, las ventas y todo. También puedo planificar actividades en base a lo mismo para ver su involucramiento con la empresa. Va a poder coordinarla y también va a poder comunicar los objetivos, porque muchas veces es más fácil comunicar algo así tangible que algo más complejo. También va a haber autonomía financiera para cada área, para cada responsable y eso también va a generar cierta motivación y unidad para la gente. Va a facilitar la evaluación de desempeño, pues si yo tengo un objetivo explícito dentro del mismo, puedo ver si se cumplió. Volvemos a la retórica de la otra vez, aquello que no se describe no se puede medir. También podemos regular gastos, podríamos ver a pensar en el futuro y ver qué objetivos tenemos. También permite accionar dentro de la empresa tomando decisiones en términos económicos que están en esos planes y en esos programas. Es decir, va a ver cómo esos planes organizacionales pueden interactuar dentro de nuestra situación patrimonial, económica y financiera. Pero lo vamos a ver a largo plazo, es decir, cómo va a impactar ese activo que yo quiero comprar dentro de un estado financiero provisional presupuestado. Por otro lado, estos presupuestos van a ayudar al cumplimiento de funciones fundamentales de la administración, es decir, va a planificar a futuro y va a comparar resultados, va a controlar planificación y control. Volvemos a lo mismo que hablábamos la clase pasada. Planificamos financieramente y controlamos. Vemos desviaciones, corregimos a tiempo, no cuando cerramos el ejercicio de los 4 meses. Es decir, vamos a ver todos estos planes, vamos a ver qué hace la administración, cómo logra eso y a la vez si no hacemos este trabajo, la administración no va a saber hacia dónde nos dirigimos. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se inicia el mismo. Cuando se inicie es de forma conjunta. La dirección debería convocar a las partes para poder hacerlo y para que todos se tiendan parte dentro de la misma. Generalmente son ellos quienes deberían hacer y cada uno debería llevar un objetivo por área para poder ver a la visión global con las visiones específicas. Es decir, nosotros todos llevamos lo que queremos y después vemos lo que se quiere lograr en conjunto dentro de la empresa. Y también vamos a tener un calendario para ver cuándo va a estar, para organizarnos y todo. Después vamos a ver el presupuesto de cada área, tomando en cuenta las variables que controla, cómo se comprueba, cómo se elabora. Debe ser muy ordenado, debe estar claro cada uno de los centros de responsabilidades y definir los objetos comunes.
Después seguimos ahí a la negociación. Cuando llegamos a la negociación, vemos los centros de responsabilidad y el director o el encargado del presupuesto general ve cada uno de los parciales con los generales y se negocia. Es decir, en estas fases es muy común que hayan revisiones del presupuesto inicial, porque todos tienen ideas distintas y todo el mundo quiere más. Y como vamos a seguir viendo, nosotros tenemos recursos que son escasos. Entonces, por eso se necesita llegar a un consenso y se va a tener que discutir. También debe haber coherencia. Todos van a tener que ceder en algo, cambiar en algo, porque si no, no se va a lograr. Es muy difícil que seguida esté todo de acuerdo. Y después se va a consolidar esos distintos presupuestos para hacer el global. Y ahí va a elaborarlo el sector financiero, va a ir, bueno, tomando las distintas cosas con el área contable, la planificación y va a ver esos estados financieros. Después llegamos a la aprobación y ahí se ve cómo se hace un calendario para ver si se cumple, se ven las pautas y se corrige si no se cumple. Sirve para evaluar si a posteriori los resultados que se han tenido en cada área y también para ver en el futuro si realmente se cumple. Y ahí se revisa, luego que se hace, se pone en marcha, se ve si realmente se cumple o si hay algún hecho que lo vaya modificando. Y bueno, y se pueden hacer unas revisiones del mismo para que tenga o es que quede bien dentro del camino. Tampoco es la locura de hacer revisiones todos los días, porque si se hace no se va a querer hacer más y se va a perder confianza en el mismo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las dos partes. Bueno, otro punto importante es poder analizar las variaciones, es decir, cuando nosotros tenemos un presupuesto, lo vemos, lo tenemos, ya tenemos los responsables, los objetivos, los centros de responsabilidad y bueno, vamos viendo los modelos que tenemos información, las tasas de crecimiento, el tamaño del mercado, la cuota del mercado, la información que tiene para ver si está bien. Se puede también ver esta información y desglosar por tipos, por productos, por zonas para poder tener una mejor cantidad del sistema y poder conocer más cerca los costos y las rentabilidades específicas de cada uno de los aspectos. También por instrumentos e indicadores económicos podemos ver las distintas causas o motivos de las desviaciones y podemos tener documentación y pruebas para ver qué es lo que hicimos mal y poder corregirlo. Y realmente cuando nosotros vemos esos resultados reales, podemos decir, bueno, si están bien esas previsiones iniciales y cómo se puede comparar y evaluar las mismas para poder hacer correcciones y también vamos a tener que ver qué desviaciones son las que se han producido a lo que nosotros presupuestamos. Obviamente vamos a tener variaciones, lo importante es que esas variaciones no sean de tan gran magnitud que todo el sistema que nosotros estamos haciendo caiga o que no se pueda cumplir con los objetivos. Por otro lado, cuando nosotros formulamos este presupuesto vamos a tomar los costos estándar, bueno, dependiendo del sistema de costeo de la empresa. Por lo general van a ser los costos estándar. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a tener un objetivo a cumplir, vamos a ver el precio histórico del mismo, vamos a tomar los datos del ejercicio anterior de la empresa y vamos a tener que ir al balance o a los sistemas de costeo y por otro lado vamos a decir, bueno, ¿cuántas unidades monetarias nos sale producir X unidad o cuánto nos sale cumplirla? Considerando, bueno, si puede haber algún ajuste por inflación, si el precio ha subido, si tenemos algún dato del vendedor que pueda subir. Y ahí va a tener dando, bueno, ese estándar técnico por la cantidad por el estándar económico. O sea, el estándar técnico necesito tanto cantidad para producir tal cosa, por tanto me sale económico cada uno y ahí sumo y ahí tenemos el costo unitario. En caso de ser una empresa que produzca sus bienes de cambio. Por otro lado, tampoco hay un factor único, un procedimiento único para hacer este presupuesto, sino que va a depender de factores internos, de los accionistas, las financiaciones, el personal e inversiones, para tomar en cuenta los gastos por los mismos y de factores externos sectoriales, los consumidores, el producto, competencia, bienes sustitutos,
y también de factores externos generales, economía, situación política, tecnología, fiscalidad. Todos esos factores van a incidir en el presupuesto, pero no hay una única forma. Tenemos que tratar de considerar la mayor cantidad dentro de lo que podemos saber y lo que podemos prever. Si nosotros sabemos que los sueldos van a subir un 5%, por lo menos de acuerdo al Consejo de Salario, lo especifica que para este año, bueno, vamos a tomar ese valor. Quizás sube un poco más porque hay una rectificativa, pero bueno, ya no va a estar dentro de nuestro caudal, sino que vamos a ajustar, vamos a tomar en cuenta ese ajuste y bueno, el otro quedará por encima, pero no lo podemos contemplar porque no lo sabemos, pero sí el otro lo sabemos, entonces tenemos que realmente tomarlo en cuenta y utilizarlo. Los estados prospectivos que nosotros tenemos son los que tenemos en cuenta, bueno, las ventas que necesitamos, los estudios de mercado, la demanda de los clientes, la actuación de los consumidores. También vamos a tener que tener en cuenta las ventas actuales por meses y por productos de unidades físicas y monetarias, los precios de venta y los precios de costos. Cuando conocemos esta podemos determinar los gastos que son de comercialización y que pueden ser variables, comisiones de vendedores, transportes, descuentos, gastos asociados al producto, regalería, forma de ponerlos, de acomodarlos y todos esos gastos variables que vamos a poder tomar en cuenta. Publicidad asociada al mismo, si vamos a hacer, también podemos tener en cuenta algún gasto fijo que tengamos, depósito, luz, agua, estos gastos también los podemos considerar y ahí podemos determinar el consumo de los materiales que se va a incluir en la cuenta de estado de resultado y el valor de las existencias finales que se incluirá en el estado de situación patrimonial. Estos datos, como van a ver, no están exentos de subjetividad, sino que van a ser subjetivos y van a responder a la empresa y a la situación histórica de la empresa, más los datos que nosotros podamos prever de futuro. Es decir, vamos a basarnos en esos datos sobre el futuro con hipótesis que sean creíbles y que tengan la mayor información que tenemos a mano, es decir, que representen la mejor información que nosotros podemos mover al momento X. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero tenemos que conocer el nivel inicial de existencias que nosotros tenemos. Eso lo vamos a ver en el estado de situación patrimonial, saldo inicial. Después vamos a decir, bueno, ¿cuántas vamos a vender en el año que viene? Vamos a vender 100, 200. ¿Esto cómo lo podemos sacar? Bueno, primero podemos tener un contrato que lo diga y ahí sería muy simple si nosotros tenemos una empresa que produce X producto y tiene contrato de venta y se maneja por eso. Si no lo tenemos, podemos tomar los datos del periodo anterior del balance y ajustarlos de acuerdo a la demanda esperada, de acuerdo a la sazonalidad, de acuerdo a la tendencia de la venta, de acuerdo a alguna regresión. Nosotros podemos calcular, bueno, cuántas unidades de ese producto se van a vender. Finalmente tenemos que ver, bueno, cuántas esperamos que nos queden en esos productos acabados. La asistencia final, lo que nos va a quedar al cerrar el ejercicio que está en marcha o que vamos a empezar. Y los valores de esas existencias finales para que nosotros podemos tener. Bueno, y vamos a ver determinar el consumo de materiales, materia prima en caso de necesitarlo. Es decir, nosotros tenemos en cuenta que las unidades a producir serán el resultado de las unidades vendidas menos las existencias finales más las existencias menos las existencias iniciales más la existencia final, lo que es lo mismo, saldo inicial más compras menos ventas, saldo final. Esta es una situación simple de un bien de cambio que tenemos producido, por ejemplo una cartera, tenemos un saldo inicial de 10, compramos 5 y vendemos 8. Nosotros tenemos 15 menos 8, 7 sería el saldo final que nos va a quedar cuando nosotros cerramos el ejercicio. Vamos a ver que el saldo inicial lo tomamos del estado de situación patrimonial. Las compras y las ventas nosotros vamos a tenerlas en cuenta en el estado de resultados y en el flujo de caja. Las compras, pues, si son el costo de venta, podemos tener una parte dependiendo de cómo compramos y las ventas también en el flujo de caja. Eso va a variar de si contamos a crédito, contado, cómo es que vendemos, lo mismo si compramos. Recuerden que cuando nosotros hablamos estado de resultados es por lo devengado y de flujo de caja por lo percibido. Ahí vamos a tener una diferencia entre los dos aspectos. Y así es como nosotros podemos ver las existencias y como vamos a ir viendo que cada cuenta va a necesitar un auxiliar similar a este.
Por otro lado, cuando nosotros tenemos esa previsión de todos los gastos, vamos a ver, bueno, qué gastos más, además de ello, tenemos, qué vamos a consumir, si es personal, alquileres, suministros técnicos, todos esos gastos de explotación diarias que los podemos tomar y ajustar del ejercicio anterior, o podemos tomar una tendencia que tengamos, o podemos prever algún gasto extra de acuerdo a lo que se haya negociado cuando elaboramos el presupuesto. Después vamos a considerar si hay algún saldo pendiente de préstamo que tenga la empresa, sean costos financieros, intereses, comisiones, y ahí vamos a poder calcular los gastos financieros que vamos a tener que pagar al ejercicio siguiente, lo mismo que si tenemos que comprar algo o si tenemos alguna colocación. Y bueno, finalmente eso nos va a ayudar a poder prever qué va a ocurrir en el futuro. ¿Qué ocurre con el saldo de caja? El flujo de caja presupuestado no va a seguir el principio de lo devengado. Esto es lo que vamos a ver de la querida liquidez que nosotros vamos a tener. Es decir, nosotros vamos a tener todos los ingresos y egresos que pagamos con caja y banco de acuerdo al momento que nosotros lo cobramos y pagamos. Es decir, nosotros vamos a considerar de la empresa que nosotros estamos trabajando si cobra a contado o tiene crédito. Si es a contado va a bajar del banco y de la caja, pero si es a crédito va a bajar cuando corresponda. Si es un crédito de 90 días va a bajar a 90 días. Entonces ahí vamos a considerar de cuánto que presupuestamos este flujo de caja. Si lo presupuestamos a un mes, eso va a cobrar lo que quedaba, el resto que quedaba anterior, es decir, el primer mes de lo que quedaba del saldo inicial. Y bueno, lo que haga ese mes lo va a cobrar dentro de 3 meses. Así tenemos que tener este razonamiento cuando vamos a hacer el flujo de caja presupuestado. Y también vamos a realizar previsiones de cobros y pagos de explotación, de los cuales vienen por inversión, explotación y financiamiento. Y bueno, lo vamos a detallar de esta manera para poder ir armando el mismo. Los datos también los vamos a ir obteniendo, son los mismos datos que nosotros vamos a trabajar, pero debemos considerar, bueno, cómo es ese crédito, cómo es ese contado para poder ver si lo registramos y cuándo lo hacemos. Vamos a necesitar nos va a servir para conocer qué capacidad de generar fondos tiene la empresa, eso que nosotros veníamos hablando en la clase pasada de que, bueno, cuánto cobramos realmente, cuándo lo cobramos, podemos hacer frente a deudas, podemos hacer frente a tal inversión. Bueno, lo vamos a conocer con este estado, las condiciones de pago de los proveedores, de los clientes, de los acreedores, la vamos a necesitar y vamos a tener que ver, bueno, cuándo y cómo podemos pagarle. Hay algunas que quizás sean más variables que otras son fijas. Si al banco le tengo que pagar el 5, le tengo que pagar el 5 y tengo que tener dinero para pagar eso. Debemos considerar todos los gastos que se van a pagar por mes y por año respectivamente. Y esto también va a ser la forma de que la empresa genere fondos a través de sus actividades de explotación, inversión y financiamiento. Y también va a informarnos el saldo final de tesorería o de las cuentas de caja o banco. Disponibilidades. Después vamos a tener el balance de situación presupuestado, que vamos a tener los saldos presupuestados cuando terminamos la foto del balance, como lo tenemos, pero presupuestado. Entonces muchas veces se lo van a pedir en los bancos cuando lo vayan a hacer, nos van a pedir el balance cerrado a X años y el presupuesto del año siguiente. Y bueno, va a coincidir el saldo de caja va a coincidir con el saldo final del flujo de caja. El resultado de final del estado de situación patrimonial presupuestado debe coincidir con lo que se ha presupuestado, obviamente, y también deben tomar los datos en los presupuestos anteriores. Los cálculos van a ser el saldo final de cada cuenta a partir de balance inicial y va a sumar o restar las previsiones de acuerdo a las variaciones del pasivo. Por ejemplo, las amortizaciones iniciales va a tomar en cuenta el saldo inicial más las dotaciones, es decir, el aumento que se genera o si hay alguna venta que va a disminuir, va a aumentar, es decir, al ser negativo va a aumentar. Vamos a tener 10.000 de amortización acumulada. Si nosotros vendemos y vale 2.000, quedará en 8.000 negativa. Vamos a tener que considerar también si algún otro bien se amortiza.
Las existencias finales serán el resultado de las resistencias iniciales más las compras menos el consumo que nosotros tengamos. Los clientes vendrán como resultado de las ventas que nosotros tengamos más el salario inicial de los clientes menos los cobros. Es decir, clientes es igual a saldo inicial más venta menos cobros, el cliente final. Proveedores igual, solo saldo inicial más las compras que nosotros tenemos menos los pagos que realmente hacemos en el ejercicio. Esas son las principales cuentas que nosotros vamos a tener en cuenta para hacerlo. Todo va a ser de acuerdo a estos auxiliares. Tienen que tener en cuenta que son fundamentales para poder hacer este ejercicio, tomar en cuenta, bueno, cuál tengo, cómo le sumo, cómo le resto, qué consumo, qué hago, y ahí voy a llegar al resultado final. Los auxiliares siempre los van a ayudar para no perderse con lo mismo, vendrían a ser como los mayores, pero quizás un poco más ordenados donde les va a quedar más claros. Por ejemplo, en el activo, el inmovilizado, va a ser el saldo inicial más las inversiones que tengamos menos las bajas y ese será el resultado final. La amortización acumulada es igual saldo inicial menos las del periodo más la amortización acumulada si vende un mueble que va a ser la que está dentro del bien de uso que nosotros vendemos y eso nos va a dar el saldo final. Lo mismo con existencia, aparte de un saldo inicial tengo compras y tengo consumo, eso me dará el saldo final. Los clientes va a ocurrir lo mismo, tengo un saldo inicial, le vendo, resto lo que cobro y ahí me da saldo final. En tesorería también, el saldo inicial más los cobros menos los pagos y ahí va a dar el saldo final, que tiene que coincidir con el presupuesto de caja. Este punto, si bien es fundamental, va a tener que coincidir y vamos a tener como apoyo el flujo de caja. Por otro lado, vamos a tener el patrimonio y el pasivo. El capital será el resultado del saldo inicial, más si hay ampliación de capital, menos si hay reducción de capital, nos dará el saldo final. Generalmente es una cuenta que no tiene mucho movimiento. Entonces quiere decir que en caso de que no haya mucho movimiento, puede haber 1 o 2 en el ejercicio, entonces es fácil llegar a esta cuenta. Las reservas, igual, saldo inicial más beneficio no distribuido, menos reducciones de capital nos dará el saldo final. Los préstamos también, saldo inicial más si hay algún aumento de préstamo, menos si hay una devolución o pago de ese préstamo, nos dará el saldo final. Con los proveedores pasa lo mismo, tenemos el saldo inicial más las compras menos los pagos, nos dará el saldo final. Ven que es toda la misma retórica, lo único que va cambiando dependiendo de la cuenta y dependiendo cómo se mueve la cuenta, cómo es que la misma fluctúa en el ejercicio. Y los resultados va a tener un saldo inicial y va a tener un saldo final que nos va a dar en el estado de resultado presupuestal. En el estado de resultado nosotros vamos a tener ingresos y gastos. Ingresos, vamos a tomar el precio estimado para el producto por la cantidad a vender, eso nos va a dar los ingresos. Por otra vez, vamos a tener que estimar cómo son las cobranzas, a cuántos meses, si son a contado, a crédito y a cuántos días. Y vamos a tener que contar los saldo inicial de deudores por venta y si estas ventas son con IVA o no. Y bueno, los gastos también, egresos que va a tener y bueno, de acuerdo a el fluir de los años vamos a tomar el saldo inicial de los, ¿cómo se llama? De los estados financieros que nosotros tenemos y ver, va a seguir el principio de lo de vengado, va a ser como un estado de resultados común, una cuenta de ganancias y pérdidas normal de la empresa. Y también productos, unidades monetarias y así va a ir sumándose para llegar a los ingresos. Bueno, por otro lado, lo que va a tener en cuenta son los auxiliares, que vamos a tener los auxiliares de existencia y de compra, que vamos a ver, bueno, existencia inicial de productos acabados, más la producción, menos las unidades, y vamos a tomar en cuenta las existencias finales y también el saldo inicial de materiales, de consumo, compra igual el saldo final. Es importante conocer las unidades que se van a vender, el nivel inicial y el deseable al finalizar para determinar las unidades a producir. Conocida esta producción y prevista, vamos a ver qué material necesitamos por unidad de producto. Y bueno, se puede determinar el consumo de materiales y a partir de ahí se pueden estimar las compras de materiales. Va a ocurrir lo mismo si es un producto que nosotros lo vendemos,
como producto terminado, ya lo compramos hecho y revendemos. También vamos a tener que conocerlo, bueno, qué pasa. Bueno, y la información vamos a tener en cuenta que el presupuesto de venta va a ir de la mano con el presupuesto de producción. Este presupuesto vendrá a ser la existencia de productos terminados. El presupuesto de producción vendrá con el presupuesto de consumo de materiales, que va a tomar en cuenta la existencia de materiales y las compras. Con esta información nosotros vamos a poder conocer los costos previstos de cada material y calcular esos importes a cobrar. Y muchas veces lo hacemos en unidades fijas y materiales. También presupuesto de ventas, presupuesto de producción, productos terminados. Ahí vamos a ver la variación de existencia de materiales, el consumo, otro costo de construcción, mano de obra directo, y ahí nos dará el presupuesto de compras, insumos, existencia iniciales, nivel deseados para existencia, también necesidades de espacio para almacenamiento y fondos invertidos, y programar con los pedidos nos dará el resultado. Esto ya es un poco más complejo, pero sin embargo sigue teniendo la misma filosofía inicial. Vamos a tomar, bueno, qué vamos a necesitar, qué vamos a consumir, y vamos a ir sacando esos costos y otros costos asociados a los mismos, como también de mano de obra, que también tenemos la hora de la persona, que nosotros podemos calcular la hora por el precio estimado de la hora y podemos llegar a cuántas horas necesitamos en sueldo. Y a eso le vamos a tener que agregar las leyes sociales y todo lo asociado a eso. Este presupuesto también producto A, horas de uno, otro de otro, en el año, vamos mes por mes, y el total, lo mismo que los costos de estructura y de comercialización, costos de personal, alquileres, suministros, servicios, amortizaciones, costos financieros. Vamos sumando todos estos factores, tomamos el saldo inicial, vemos cómo van a fluctuar, tratamos de estimar y bueno, nos vamos ajustando en base a los mismos. Y lo mismo con las comisiones. La comisión no puede ser variable por producto producido, por venta, por lo que sea. Y bueno, de acuerdo a la política de la empresa y cómo trabaje, nosotros podemos tomar este dato y podemos ir adaptándolo a la empresa. Así que bueno, lo mejor para hacer presupuesto es tratar de ir haciendo por ciclos. Primero un ciclo de ventas que va al estado de resultados. Ahí podemos obtener los deudores que van al estado de situación financiera y las cobranzas de esos deudores al flujo de caja. Vamos a ver que este estado va a ser bastante simple, porque nosotros podemos saber las ventas por las unidades producidas que nosotros tenemos, por el precio. Los deudores podemos tomarlos en cuenta de acuerdo a las mismas, de acuerdo a la política de cobranzas, y lo mismo la cobranza de acuerdo a la política, podemos ver qué cobramos y qué no. Después otro ciclo van a ser las compras y los costos del producto, los stock y los pagos. Las compras y los costos los podemos sacar con estos auxiliares. Sabemos cuánto nos van a salir las compras. Sabemos también los costos que vamos a tener de producto y podemos calcularlo en base a las ventas. Los stock también tenemos el saldo inicial, tenemos las compras, tenemos las ventas, podemos llegar al saldo final. Y los pagos lo mismo. Bueno, qué política de pagos tenemos, cómo pagamos, y eso va directo al flujo de caja. Después vamos a tomar en cuenta los gastos generales, que son los comerciales, administración de estructuras, que estos son bastante sencillos, pueden ir por unidad de producción, pueden ser variables o pueden ser fijos, que los vamos a ajustar. Después vamos al punto de inversiones, que va al estado de situación patrimonial, inversiones temporales o no temporales, y cómo lo financiamos. Estado de situación patrimonial, flujo de fondo, estado de resultados, si son colocaciones anuales, mensuales, qué intereses nos da, qué intereses pagamos también nosotros. Bueno, más que nada en vamos a ver del lado del activo las nuestras, después lo veremos más adelante, pero bueno, ver cómo fluctúan las mismas. Después vamos a ver el IVA en el estado de situación patrimonial y en el flujo de caja en caso de que existiera ese impuesto. En la vida real les va a existir este impuesto, así que habría que considerarlo. Bueno, ver si se iba a pagar, iba a cobrar, que iba a compra tengo, que iba a comprar, que iba a venta tengo. Bueno, tratar de sacarlo. Recordar que el impuesto se paga a mes vencido, entonces también tener en cuenta ese factor y bueno, ir viendo qué ocurre con el mismo, qué productos tienen un IVA, qué tasa tienen los productos y bueno, ir viendo el fluir de los mismos. Después vamos a ir al financiamiento a corto plazo, que es muy similar a las inversiones, lo único que con distintos signos. Bueno, qué financiamiento tenemos, cómo lo pagamos, si lo pagamos en total, si pagamos intereses, qué amortización tenemos, y vamos a ver qué saldo podemos tener,
intereses y bueno, vamos viendo eso en base al estado de situación. Después tenemos el impuesto a la renta, que vamos a ver en el estado de resultados, en el flujo de caja, en el estado de situación patrimonial, si existe este impuesto, en la vida real existe, si son anticipos, si va por ficto, si va por real, bueno, vamos a tener que considerar cómo fluye este impuesto dentro del estado. Acá lo vamos a hacer bastante sencillo como resultado final del ejercicio impuesto a la renta, y ahí vamos a calcular el 25% y lo vamos a hacer. Van a ver que en fiscal no es tan sencillo, pero bueno, para por lo menos conocer cómo se comporta el mismo. Después, por otro lado, nosotros vamos a ver que en el contexto empresarial el concepto de datos es definido como un registro de transacciones. Es decir, un dato por sí mismo no dice nada y tiene poca relevancia. Lo que pasa es que ¿qué hacemos con ese dato para convertirlo en información fiable? Entonces vamos a ver que muchos datos lo tenemos, pero tenemos que ver, bueno, para qué nos sirve. Y vamos a tener que evaluar, controlar y ver qué objetivos tenemos y ver si es de cada área global. La empresa puede gastar más o menos en los presupuestados y los ingresos pueden ser mayores o menores, pero bueno, tenemos que ver desviaciones en base a los mismos. Los datos que vamos a necesitar son datos de mercado, que el origen de esto va a ser fuente primaria, información, dimensión del mercado, predicciones de crecimiento, variaciones del mismo. Son datos propios de la operativa de la empresa, del negocio. Lo podemos tener por experiencia de cliente, por juicio de expertos, lo podemos tener por nosotros mismos, podemos tomarlo de otros años y adaptarlos a la realidad. Datos de cuotas del mercado y precio de la empresa también son fuentes primarias. Cuotas de mercado, módulos de precio, exclusividad, competencia, cómo van a variar los mismos, qué se espera de los mismos, si se espera un aumento o una disminución. Dimensión del mercado también de datos de mercado y de acuerdo a las ventas de las mismas. Las cuotas del mercado de la empresa también vendrán como datos de mercado de la empresa en unidades para las ventas. La predicción de precio vendrá por también datos de mercado de la empresa, las unidades, y eso va a ir al flujo de caja, estado de resultados, y eso lo va a variar de acuerdo a lo que viene variando año a año, lo que se espera que varíe, las tendencias que hay. Lo mismo con las ventas, vamos a tomar esta dimensión del mercado, de la cuota, los precios y ahí podemos ver flujo de caja, estado de resultados y bueno, el módulo de flujo de caja vendrán de las ventas y el destino no va a ser ninguno porque es un estado en sí mismo, lo mismo que el estado de resultados va a tomar las ventas y el destino no va a ser ninguno porque es un estado en sí mismo que va a dar su valor para la empresa y para tomar decisiones. Bueno, por acá terminamos esta unidad.